Estamos en el estudio del Evangelio de Lucas y hemos llegado al final del capítulo 20. Hoy vamos a ver esa última parte y parte del capítulo 21, pero hasta ahora hemos visto que nuestro Señor Jesucristo es un gran maestro enseñando, ha dicho grandes parábolas, ha enseñado hermosas enseñanzas y también ha confrontado a aquellos que se oponían a su mensaje. Y en estos últimos capítulos que estamos estudiando, hemos visto que Jesús ya está en Jerusalén, y allí, después de su entrada, ¿se acuerdan? Un domingo antes de lo que fue su resurrección, Él entra y fue aclamado, ¿se acuerda con qué nombre? Bendito el Hijo de David, le llamaba, ¿no? Hosana al Hijo de David. Y lo reciben. Pero cuando entra a Jerusalén y comienza a enseñar allí en el templo, vemos que el Señor Jesucristo no es bienvenido en la ciudad, sino que es confrontado con los líderes de ese tiempo, con los líderes del pueblo, que se ven amenazados por no solo la enseñanza, sino por las acciones que lleva adelante Jesucristo. ¿Se acuerda qué fue lo que hace cuando entra allí al templo? Echa fuera a los que están allí haciendo uso o mal uso más bien del templo y de ese lugar. Y luego de eso, cuando comenzamos el capítulo 20, viene una serie de confrontaciones, ¿no? Vienen con preguntas a Jesucristo donde Él responde. También vienen con ciertos tipos de trampas a ver si pueden hacer caer a Jesucristo. ¿Se acuerda? Le preguntan, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Quién te delegó esa autoridad a ti? Y luego comienzan a hablar también contra Cristo en cuanto a si era lícito pagar tributo a César o no. ¿Se acuerdan? Ni responde Jesucristo, le están poniendo trampas. Luego vienen aquellos que no creían en la resurrección, que eran los saduceos, y traen también un caso que lo vimos la semana pasada, muy casi de tragedia griega, ¿se acuerdan? Y les preguntan, bueno, esta persona, ¿no? ¿De quién va a ser esposa? ¿Cuál va a ser su esposo? Y Cristo responde. Pero en lo que vamos a ver ahora, Cristo toma la iniciativa y toma la ofensiva para confrontarlos también a aquellos que eran los maestros de la ley. ¿Acaso si ellos conocían verdaderamente la ley que tanto ellos defendían y más bien obligaban a la gente a cumplir, ¿no? El capítulo de Mateo, que nos habla de este evento, continúa con una serie de ayes en contra de los fariseos, en el capítulo 23 de Mateo, donde él dice, imponen cargas a la gente que ellos ni siquiera están dispuestos a cargar. Y el Señor les va a confrontar con algo que está en las Escrituras, y luego de eso va a hacer una advertencia. Lo que vamos a leer hoy día tiene 3 partes, y al final nos va a dejar un ejemplo. Justamente está pasando algo allí, en el primeros versículos del capítulo 21, y va a tomar a esta situación como un ejemplo precisamente de estas cosas de las cuales el Señor quiere advertir, pero advierte de esto debido a lo que vamos a ver en el primer punto, que tiene que ver con nuestra forma de abordar las Escrituras. Así que vamos a leer el texto, capítulo 20 de Lucas, verso 41 en adelante. Yo voy a leer el texto y dice así, Lucas 20, 41 al capítulo 21, verso 4, vamos a leer. Dice, entonces Él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Levantando los ojos, capítulo 21, verso 1, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre, que echaba allí 2 blancas, y dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos,
porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Vamos a orar. Señor, queremos pedirte hoy que tú nos hables, puedes usar tu palabra, tu Espíritu Santo use esta porción para hablarnos a cada uno según la necesidad de cada uno. Como hemos venido aquí, sin duda queremos irnos desafiados por tu palabra, examinando nuestro corazón y viendo qué es lo que es necesario también cambiar allí. Ayúdanos, Señor, y que podamos ser sensibles a tu palabra en el día de hoy. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Permiso, vamos a tomar agüita. Muy bien. Ahí, eso, conteste nomás o lo apagan. Muy bien. El Señor Jesús, como dijimos, va a hacer una pregunta. Le han venido con una y otra pregunta a Jesucristo para hacerlo caer, para confrontarlo con si dice algo que lo haga tropezar y que sea ocasión para tomarle preso y llevarlo a acusarlo, ¿verdad?, frente a las autoridades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Jesucristo, ¿no?, en el verso 41, Él les hace una pregunta. Y esta pregunta, para poder tenerla en contexto, ¿no?, por eso mencionaba en la introducción que el domingo, probablemente acá, estamos en el día miércoles de esa semana, ¿no? Quedan pocos días para que Cristo sea tomado preso, ¿no?, juzgado y luego que sea crucificado. Entonces, el contexto es que pocos días antes, el día domingo, habían recibido, es lo que vemos ahí en la entrada triunfal, en el capítulo 19 de mismo Lucas, ¿no? Entran allí y la gente comienza a aclamar diciendo: bendito el Rey, verso 38 del capítulo 19, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y comienzan a recibirle allí y llamarle. Otro de los pasajes nos dice que le estaban proclamando como el hijo de David. ¿Qué es este hijo de David? Bueno, tenemos que ir al Salmo, el cual el Señor está citando, que es el Salmo 110. Así que vaya conmigo, sin perder allí Lucas, vaya conmigo al Salmo 110. Mientras están aquí, como dijimos, los fariseos reunidos, Él les hace esta pregunta. Y la pregunta es esta: ¿qué pensáis del Cristo? Cristo es la palabra griega para Mesías, ¿no? Porque Mesías significa el ungido en hebreo, o Mechía, y en el griego, Cristo significa lo mismo. Por eso, muchas veces pareciera como que fueran títulos distintos, pero es lo mismo a lo que se está refiriendo. Cristo y Mesías es la misma idea. Entonces, Él les hace esta pregunta: ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué pensáis del Mesías? ¿De quién es hijo? Esa es la pregunta, ¿no? Incluso Mateo 22 nos dice que Él les hace la pregunta directamente y ellos responden. ¿De quién es el hijo, el Cristo? Y ellos responden: de David, lógicamente, lo que dice el Salmo. Entonces, esta pregunta, sin duda, es una pregunta clave, no solamente para ellos y para esta generación, sino que es una pregunta clave para toda la humanidad. ¿Qué pensáis del Mesías? ¿Quién es para ti Jesús? Toda persona ha de responder a esta pregunta. Y es quizás la pregunta más importante, porque de esto, de alguna manera, nuestra salvación, nuestro destino eterno, dependen de qué es lo que pensamos acerca de quién es Cristo. Entonces, ellos sabían la respuesta y la dicen. Mateo lo consigna así, diciendo que ellos dicen: el Cristo es el hijo de David. Está claro ahí en el Salmo 110 y lo vamos a leer. Vaya conmigo. Salmo 110, los primeros versículos, dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Acá está hablando, si usted probablemente tiene un título allí, dice, después del título dice: ¿Salmo de quién? De David. Este es un salmo davídico, pero también es un salmo mesiánico. Está hablando de el que había de venir. El Señor había prometido que de la descendencia de David iba a levantar un rey, que su reino se iba a extender
más allá incluso que David. De los grandes reyes de Israel, el más grande que consideraban los israelitas era el rey David. A Salomón, probablemente por las extensiones que llevó expandió las extensiones territoriales de Israel. Pero el gran rey de Israel era el rey David, porque a él también se le había dado la promesa, ¿no?, que su reino iba a ser perpetuo. Obviamente David murió, no siguió reinando para siempre, pero estaba la esperanza, ¿no? Además, como rey, a pesar de su pecado posteriormente, pero como rey, fue un rey que hizo lo recto. Cuando vemos la historia de los reyes en el libro de Reyes y Crónicas, y se nos menciona cada uno de los reyes, de cada uno se dice, y este hizo lo malo ante los ojos de Dios, o no hizo como su padre David, no porque fuera hijo de David, sino que probablemente abuelo o de la descendencia de David. No hizo lo bueno, aunque hubieron algunos que hicieron lo recto, como Josías, por ejemplo, no fueron no estuvieron ni a la sombra de lo que realmente David hizo, ¿no? Entonces, la esperanza del pueblo de Israel, ¿no? Dios había ordenado, de alguna manera, que el Mesías viniera de la familia de David, que naciera en Belén. ¿Se acuerda la profecía ahí en Miqueas? ¿No? Vamos a Miqueas 5, 2. Miqueas capítulo 5. ¿Sabe dónde está Miqueas, no? Ahí entre Génesis y Apocalipsis. Miqueas capítulo 5, está después de Nahum, ¿sí? Miqueas antes, está Jonás, Miqueas, antes de Nahum. Miqueas capítulo 5, verso 2, dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será, ¿qué dice ahí? Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Ahora, el hecho de que los judíos identificaban a Jesús con Nazaret, ¿se acuerdan? Así le llamaban a Jesús, ¿no? Jesús de Nazaret, pero y no de Belén. Por supuesto que, aunque muchos sabían que él había nacido en Belén y todos sabían que él era descendiente de David, Mateo, ¿no?, nos da una genealogía de Jesucristo y se remonta ya sea y lo vemos en el otro de los evangelios, que ya sea que por línea de María o de José, ambas llegan hasta David, ¿no? Y obviamente sigue más allá. La de Mateo nos lleva hasta allí y después hasta Abraham. Pero lo que vemos es que Jesús era un descendiente de David, podía llevar ese nombre, ¿no?, como hijo de, ¿no? Pero este título, este hijo de David, según lo que nos dice el Salmo 110, ¿no?, es precisamente lo que él está citando. Jesús refiere este salmo, ¿no?, que es el salmo más citado en el Nuevo Testamento. El Salmo 110 es de todos los salmos, es el que más está citado en el Nuevo Testamento. Y parafraseando, él les dice allí, ¿no?, ¿cómo es que dices que Cristo, o sea, el Mesías, es hijo de David? Entonces, todos estuvieron de acuerdo en que el Mesías iba a venir de la línea física de David, por lo tanto, fue llamado hijo de David, de alguna manera testificando en cuanto a su humanidad, ¿no? Pero el Mesías tenía que ser algo más que humano, porque acá el Salmo que estamos leyendo dice, dijo Jehová a mi Señor. La palabra Señor ahí es Adonai, que es uno de los nombres para los cuales se refiere a Dios también en el Antiguo Testamento. Entonces es como que Jehová está hablando consigo mismo, porque acá el Salmo 110 que acabamos de leer nos dice allí, dijo Jehová a mi Señor. David está escribiendo este salmo, sin duda inspirado por Dios, pero David está refiriéndose a este Mesías como mi Señor. Entonces acá hay una paradoja, porque si el Mesías es un hijo de David, es un descendiente de David, el humano, no tendría que ser Señor de David, sino que simplemente hijo. Pero David le llama mi Señor. Y solamente ese título en el Antiguo Testamento era un título que estaba designado para Dios, precisamente, ¿no? La palabra Adonai. Entonces acá hay una tensión. El Mesías, sin duda, en lo humano, era descendiente de David. Eso era claro, ellos lo responden, ¿no? ¿Qué piensan de Cristo? ¿De quién es hijo, según Mateo?
Y de David, ok. Entonces, ¿por qué David dijo Jehová a mi Señor? Entonces, el Mesías tiene que ser más que un simple hijo de David, porque llamó al Mesías mi Señor y dio testimonio de su deidad, de su igualdad con Jehová, con Dios. Entonces, no solo iba a ser un rey terrenal, sino que iba a ser un Salvador divino. Entonces, aquí Jesús vuelve a cuestionar a los fariseos, preguntando, bueno, ok, fíjense, si David llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo puede ser entonces su hijo? Él está diciendo, ¿entiendes que yo soy del linaje de David? ¿Cómo es que David, que se supone que es mi padre, se vuelve hacia Jehová Dios y llama al Mesías mi Señor? Entonces, sin duda, acá Jesucristo está dando un golpe a los fariseos. Ellos eran los maestros de la ley, eran los expertos en interpretar las escrituras de manera correcta. Pero aquí, tal como, ¿se acuerdan? Antes el Señor les pregunta, el bautismo de Juan, ¿se acuerda? Ahí al principio del capítulo 20, ¿de dónde es? Del cielo. Y ellos, sabiendo la respuesta, terminan diciendo, no sabemos, ¿no? Entonces, la única explicación aquí es que el Mesías debe ser a la vez Dios y al mismo tiempo hombre. Como Dios eterno, el Mesías es Señor de David, pero como hombre es hijo de David. Lo mencionábamos hace un rato. El domingo de Ramos, las multitudes aclamaban a Jesús como hijo de David y los fariseos precisamente le dicen a Jesucristo, reprende a tu discípulo, ¿no?, por lo que están diciendo. Porque al aplicarse a sí mismo el título de hijo de David, o más bien este Salmo 110, Jesús está afirmando ser el Mesías prometido de Israel, por lo tanto, el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué los fariseos no creyeron en esta declaración? ¿Por qué no creyeron en él? Porque ellos ya habían tomado su decisión, en sus corazones estaban cerrados al Mesías como Jesús estaba mostrando. ¿Qué es lo que esperaba la nación y qué esperaban los fariseos? Si David fue el gran rey, entonces el Mesías va a ser mejor que él. ¿Se acuerda cuando David aún ni siquiera era rey? Saúl era rey, pero David fue el gran héroe de Israel. ¿Se acuerda la historia más conocida de David? ¿Cuál es? De David y Goliat, que venció al filisteo y por ende a los filisteos, que eran el mayor enemigo en ese entonces de Israel. Y después, en otras batallas, tanto que cuando entraban a Jerusalén decían, Saúl venció a los 1000 y David a 10.000. Y es una de las razones por las que Saúl, aún siendo rey, comenzó a tener celo de David, que era un joven. Entonces David era el gran libertador, ¿no?, como rey de Israel. Por lo tanto, cuando la profecía mesiánica decía que el que venía a libertar, porque es lo que prometía Dios por medio de este Mesías, a Israel ellos esperaban precisamente a alguien como David, alguien que entrara a Jerusalén probablemente en un caballo, todo aclamado. Pero ¿cómo entra Jesucristo? ¿Se acuerda? ¿Sentado en qué? En un burrito. No el burrito sabanero, ¿no?, por las dudas, pero entra en un burrito, símbolo de humildad. Él no entra, venció a sus 10.000. Jesucristo entra ahí como un humilde servidor. Es precisamente la enseñanza que le está dando a sus discípulos. Ellos esperaban ser libertados de Roma, de sus circunstancias, ¿verdad? Lo estamos estudiando los miércoles, aprovechamos de pasar aviso. Estamos estudiando los miércoles precisamente este asunto. La mayoría de nosotros, así como los israelitas y los fariseos de este tiempo, lo que esperaban era que Dios viniera a redimirlo de sus circunstancias. No estamos como esclavos, pero estamos bajo un imperio que nos cobra tributo, que no nos deja muchas veces obrar con la total libertad. Tenemos un rey de títere allí puesto que no lo honraban. Estaban allí desesperados por tomar posesión tanto de su tierra como de su propia libertad. Sus circunstancias querían que cambiara.
Y muchas veces nosotros somos igual. Queremos que nuestras circunstancias cambien. Sin duda, a veces sí son difíciles. Pero el Señor no prometió que iba a cambiar nuestras circunstancias, ¿o sí? La base de nuestro estudio en los miércoles es Jeremías 17. Maldito el que confía en el hombre, porque es como una zarza en el desierto, que cuando viene el calor, ¿qué pasa? Se seca. Pero el que confía en Jehová, cuando viene el calor, dice, el que confía en Jehová es como árbol plantado junto a aguas. Cuando viene el calor, no lo nota, porque sus raíces están junto a aguas y permanece y su hoja no cae. Entonces vemos que el calor es el mismo, las circunstancias son las mismas para todos. ¿Sí? Jeremías 17, verso 5 en adelante. Y las circunstancias son para todos por igual. La diferencia es dónde está mi confianza. El que confía en el hombre, como lo hacían los fariseos y como lo hacemos muchos de nosotros en el día de hoy, por supuesto, las circunstancias nos van a secar. Pero cuando mi corazón confía en Jehová, cuando mi corazón cree realmente en este Salvador Jesucristo, completamente humano, pero también completamente Dios, que viene a rescatarme no de las circunstancias, sino del verdadero problema. Porque imagínense, un libertador que termina muriendo en la cruz, ¿es verdaderamente un Salvador que alguien lo seguiría? No, mira, qué fracaso. Pero Él vino a morir en la cruz para remediar el verdadero problema del hombre, para que pueda abordar las circunstancias de otra manera, confiando en Dios, que a pesar de las circunstancias no te abandona, que está contigo y que nos capacita para abordar cada circunstancia de nuestra vida. Los fariseos, ellos usaron el término de hijo de David para referirse al Mesías, al Cristo, ¿no? Y David era venerado como el mayor rey de Israel, ¿no? El Mesías fue visto por los judíos como alguien que venía a restaurar precisamente el reino de David, probablemente a esa gloria original que tuvo David, ¿no? Pero Jesús señala lo que David, el autor aquí del Salmo 110, dice, el Señor, es decir, Jehová, dijo a mi Señor, es decir, a David, ¿no? Es decir, a Jesús en definitiva, ¿no? David se refiere claramente al Mesías como su superior, como su Señor. Entonces aquí el Mesías es digno de la lealtad del propio David. Y si ellos decían ser los seguidores de este David, ¿no? Deberían hacer lo mismo. Entonces Jesús le pregunta a ellos, ¿cómo puede entonces ser su hijo? Y aquí los fariseos y los escribas tomaron una decisión de ni siquiera contestar, a lo menos Lucas no lo consigna. Ellos simplemente no contestaron, ¿no? Se sintieron intimidados, ¿no? Porque ellos eran los expertos de la ley, pero sabían que si decían que David estaba llamando al Mesías su Señor porque era Dios, entonces no podían oponerse a la afirmación de Jesús, ¿no? El hijo de David, según la carne, ¿no? Debía ser el hijo de Dios, porque si ellos decían, ok, sí, el Mesías es hijo de David, el humano, pero también es completamente divino. Tenían que reconocer a Jesucristo como el verdadero Mesías, y eso siempre trae consecuencias, porque cuando uno reconoce a Jesús como el verdadero Salvador, no queda más que postrarnos ante Él y adorarlo, ¿verdad? ¿Se acuerda que Nicodemo seguía a Jesucristo y decía que lo seguía de noche porque tenía miedo de los judíos? Él dice, sabemos que lo que tú haces no es posible si no vinieses de Dios. Así que ellos se negaron a responder a Jesús. Nuestro Señor, este Dios hombre, esperando su resurrección, ¿no? Sin duda entiende que la pregunta más importante a la cual se ha de enfrentar no solo esta generación, no solo los fariseos y los escribas, sino que toda la humanidad es a esta pregunta: ¿quién es el Cristo para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Quizás lo reconoces en lo humano. Precisamente en los primeros siglos, una de las doctrinas que más fue afectada es precisamente esta, ¿no?
de las dos naturalezas de Cristo, que es completamente humano, que eso lo podemos reconocer. Incluso habían quienes reconocían que Cristo era completamente humano, pero no divino. Y habían otros al revés, que creían que Cristo, el ungido, era completamente divino, pero no humano. ¿Se acuerda primera de Juan? Juan dice, el que no cree que Jesucristo vino en carne, lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos. Esto hablamos respecto al verbo de vida, porque Cristo es completamente humano también. ¿Por qué era necesario? Porque era la única manera que tenía para poder vencer a la muerte, tomar la misma forma que tú y yo para poder morir y vencer a la muerte, para que tú y yo pudiésemos tener esperanza. Ahora, esta pregunta es crucial. Todos nos enfrentamos frente a ella. ¿Quién es Jesús para ti? Si simplemente alguien que te da buenas enseñanzas, alguien del cual tú sigues la moral de Cristo, no es suficiente. La palabra Adonai, que es la que ocupa el Salmo 110, es Señor, amo. Y si hay un Señor y amo, entonces hay un siervo. Y Jesús no es simplemente un maestro, no es simplemente un ayudador. Él es mi Señor. Y si yo no lo reconozco como tal, y eso no es simplemente de labios, Señor, en el Antiguo Testamento constante vemos esto, que Dios le dice a su pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque hacen lo que quieren. Y no sirve de nada que yo diga que sigo a Dios, a Cristo, si no le sirvo, si no soy un siervo para Él, si simplemente vivo mi vida, ¿no?, gobernando a mí mismo. Como dijimos, ellos ya habían tomado una decisión, estaban cegados en sus corazones, no tenían el valor de confesar la verdad y perseguían precisamente a los que declaraban tener fe en Jesucristo. Y la pregunta de Cristo silenció a estos. En Mateo dice que quedaron completamente en silencio. Y esto se debe precisamente debido a su condición. Y es aquí lo que el Señor va a hacer posteriormente. Porque lo primero, el Señor hace una pregunta, que es una pregunta que tú y yo nos debemos hacer. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién está siendo para ti? Quizás yo tengo años de creyente, pero ¿quién sigue siendo para ti? Quizás ahora quedó allí, no sé si has recibido un regalo muy preciado y lo tienes contigo y lo cuidas, pero después pierde valor con el tiempo y queda guardado en una caja, ¿no? Y cuando por ahí te acuerdas y viene nostalgia a tu vida, lo sacas para traer al recuerdo. Bueno, para muchos Jesucristo es algo como eso. Pero Jesús debe ser el punto de partida para lo que es realmente significativo en tu vida. No lo secundario, no un anexo, no algo que está simplemente adornando tu vida. Es la razón por la cual, como dice Colosenses, que por Él subsisten todas las cosas. El hecho de que este mundo siga girando como lo hace y que tú estás aquí en medio de este mundo se debe a Jesucristo, lo quieras reconocer o no. Por lo tanto, no es simplemente alguien al que yo puedo llamar un maestro. O es tu Señor, o simplemente no va a ser realmente significativo en tu vida. Ahora, el Señor advierte, ¿no?, de no ser precisamente como aquellos que exteriormente muestran una cosa, pero interiormente es otra, ¿no? Y hace una advertencia en contra de los maestros de la ley. Aquí el Señor advierte a sus discípulos, porque Él les dice, oyendo todo el pueblo, verso 45, dijo a sus discípulos. Él está dando una advertencia a sus discípulos y uno diría, pero ¿por qué? Quizás podría haber confrontado, y es lo que vemos en Mateo 23, ¿no?, que viene posteriormente a esto, comienza a hacer una serie de juicios contra los fariseos, ¿no? Lo podría leer después. Pero el Señor lo que quiere es enseñar a sus discípulos, porque posteriormente ellos van a ser los líderes en la iglesia que Él ha instituido, ¿no? ¿Se acuerda? Allí, en la declaración de Pedro,
tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, ¿te acuerdas? Sobre esta verdad edificaré mi iglesia, dice Jesucristo. La verdad que dice Pedro. Y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Después vemos en Hechos capítulo 2 que el Señor, por medio del Espíritu Santo, viene sobre ellos y comienza el establecimiento de la iglesia. Los discípulos van a ser los líderes allí, van a ser los que van a estar enseñando las Escrituras, van a ser los que van a estar guiando a los demás a los pies de Cristo, y el Señor les advierte. Acá tenemos a los maestros de la ley, pero un día ustedes van a ser los maestros de aquellos que van a instruir. Cuidado, porque probablemente este grupo, que hoy son la autoridad teológica, es precisamente lo primero que hace el Señor, hacer una pregunta teológica. La teología no es simplemente para algunos, es para todos. Y tú tienes que responder frente a esto. ¿Quién es Jesús para ti? Pero la teología tiene implicancias éticas, en que esa teología tiene que afectar en cómo yo vivo. Y tengo que tener cuidado, porque todas estas acusaciones que hacemos contra los fariseos y que el Señor hace aquí esta advertencia a sus discípulos es porque iban a tener la lucha de caer precisamente en las mismas cosas que los fariseos están haciendo aquí. ¿Qué era lo que hacían? ¿Qué son las cosas por las cuales les da esta advertencia? Él les dice, cuidado, esta idea es guardaos, ¿no? Tengan, aquí nuestro pasaje dice guardaos, es esta idea, ¿no? De cuidado, de preocuparse, de estar alerta, en guardia contra algo. Entonces, estos maestros de la ley se caracterizan a lo menos por 6 cosas aquí, 6 maneras que podemos ver. Primero, dice que les gusta caminar dice allí, les gusta andar con ropas largas, ¿no? Ser visto de los demás reconocidos. Esto es una práctica. Los maestros tenían unas vestiduras que colgaban de sus vestidos, ciertas borlas que mientras más largas eran como mayor reconocimiento, tenían como un mayor estatus, ¿no? Entonces a ellos les gustaba andar, ser vistos de los demás, ¿no? Para que fueran reconocidos, ¿no? Incluso no solo eso, sino que, como dice aquí, les encanta, aman las salutaciones en las plazas, que les reconozcan y les saluden, ¿no? Ser recibidos con respeto por los demás, ¿no? Como se le llamaba a ellos rabí, maestro. ¿Se acuerda esa serie de Chespirito? No me acuerdo el nombre ahora, pero que decía, dígame licenciado, ¿no? Licenciado, gracias, muchas gracias. Hay gente que ama esto, ¿no? Pero más allá de un título, es el que se les reconozca, ¿no? En el lugar, ya sea cualquiera, el lugar que tenga, ¿no? Y esto pasa en las autoridades eclesiásticas también. Yo lo he contado quizás con mucha tristeza. En algún momento nosotros tenemos conferencias, yo no conozco, ya llevo más de 10 años acá en Uruguay, cuando nos juntamos con nuestros amigos en Chile, y pastores no los conozco a todos, entonces en algunos no me sé los nombres, y a uno le dije, hermano, ¿cómo está? Y me dice, no, pastor, yo soy pastor. Bueno, disculpa, lo siento. Qué triste que aún dentro de cristianos que uno espera que tengan una actitud completamente diferente, estén deseosos del reconocimiento. Pero esto nos tiene que llevar a pensar más profundo. La verdad es que todo ser humano busca el reconocimiento. Todos lo buscamos de una u otra manera. Ya sea en lo que hagamos, a lo que nos dediquemos, buscamos que nos reconozcan que lo hicimos bien, que nos salió bonito. Y más allá de que preguntemos a los demás, pero a lo menos esperamos que nos digan, che, qué bueno que te quedó esto, qué lindo que te salió esto. ¿Nos hace sentir bien o no? ¿Sí o no? Sí, nos gusta. Nos gusta más de lo que creemos. No es algo que no es propio de nosotros, es propio del ser humano. El asunto no es de entendimiento. El asunto es que cuando yo reconozco que Cristo es mi Señor, entonces sigo su ejemplo. ¿Y cuál es su ejemplo? Yo no vine para ser servido, sino para servir. El Señor no viene para que le reconozcan. Por lo tanto, sus seguidores tampoco.
Mire, todas esas necesidades que el ser humano busca, de ser reconocido, de ser aceptado, todos buscamos ser aceptados en la sociedad, ¿sí o no? Todos buscamos aceptación, ya sea por cualquier falta que tuvimos en el pasado, cualquiera sea la razón, buscamos aceptación, ya sea en los grupos de amigos, los más jóvenes, que nos acepten, y por eso hacemos a veces tonteras o locuras que no haríamos de otra manera, simplemente por querer ser aceptados. Pero aquí es donde todas esas necesidades de reconocimiento, de aceptación, de aprobación, Cristo es quien las suple. Él nos reconoce como ahora sus hijos. La pregunta es, ¿hay algún nombre, un título mayor que ser declarado hijo de Dios según lo que nos dice Juan 1:12? ¿Hay otra cosa mayor que esa? ¿Hay otra cosa que se le compare? Seguimos buscando igual reconocimiento o estatus. Y era lo que el Señor advierte a sus discípulos: cuidado, porque estos buscan el reconocimiento y ustedes probablemente lo van a buscar igual. Aman, dice, tener los asientos más importantes en las sinagogas. Eso hablando de su autoridad. ¿O acaso no nos gusta la autoridad a nosotros? ¿No nos gusta tener autoridad? ¿No? Tener a alguien por autoridad. ¿Pero nos gusta tener autoridad o no les gusta mandar? Y sí, desde que jugamos pequeños, nos gusta ser ahí el que manda el juego y dirige la situación. Y después en el trabajo lo mismo. Luchamos, más allá de que tengamos más personalidad o no. Pero nos encantaría estar en el lugar, quizás si no la tenemos, nos encantaría estar en el lugar de quien tiene la autoridad. Es nuestra inclinación natural. El asunto es que cuando yo comprendo quién es Cristo, dijimos que Él es nuestro Señor. ¿Hay una autoridad mayor que Él? No. ¿Le podemos igualar? No. De este lado del cielo, un día seremos como Él, que nuestros cuerpos van a ser transformados, pero Él va a seguir siendo nuestro Señor. No tenemos que estar luchando por ganar un escalafón más alto. El mundo es así. Cada uno va, en Chile dice, acerruchando el piso. ¿Se entiende el concepto, cierto? Para ir escalando, ya sea en un trabajo, en otro lugar, no importa si quedan personas en el camino, yo quiero avanzar, porque es nuestro deseo. Y estos fariseos aman estar en esos lugares de influencia, de autoridad, les encanta tener los lugares de honor, dice ahí, ¿no? Y incluso, dice, devoran las casas de las viudas. Esto es trágico, porque ellos, además, no tenían escrúpulos, que mostrándose ser piadosos en la ayuda a las viudas, que eran las más necesitadas. Si había un caso en el primer siglo de real necesidad, era una viuda, porque quedaba desprovista de cuidado, y si no tenía hijos, peor todavía. ¿Se acuerda que hay una escena cuando el Señor, no me acuerdo ahora el texto, más atrás, en unos capítulos atrás en Lucas, el Señor está llegando a un pueblo, el pueblo de Naín, y viene un sepelio donde viene una mujer que va a enterrar a su único hijo. O sea, viuda, y ahora ni siquiera el hijo que la podía cuidar lo va a hacer. Estaba completamente esta mujer allí desprovista de cuidado. Y estos hombres se aprovechaban de estas mujeres, de estas personas, a quienes debían precisamente servir, estaban sirviéndose de ellos. Porque precisamente la acusación que hace, ¿no? Y después habla acerca de sus oraciones, ¿no? Largas, ¿no? Para ser escuchados, en fin. Ellos, por el bien de la apariencia, ¿no? Hacen todo para los hombres, pero no para Dios. Y el Señor dice: discípulos, cuidado, cuídense de esto, porque pueden caer en esto también. Y a través de la historia de la iglesia, con mucha tristeza y dolor, y la historia general de la iglesia, y aún quizás historia que nosotros podemos reconocer de personas conocidas nuestras, que por no cuidar su corazón, y esto tiene que ver con la primera pregunta: ¿quién es Cristo para ti? Si Cristo es simplemente alguien del que yo puedo usar, entonces voy a caer en esto. Por eso, hermano, debemos cuidar nuestro corazón. Orar. Yo les pido oración. Yo estoy acá en una posición de autoridad donde no estoy exento de caer en alguna de estas cosas, y el Señor me está diciendo a mí primero: cuidado,
Por eso necesito de su oración. Pero debemos cada uno de nosotros cuidar de que esto no pase en nuestro corazón. Más allá de si tenemos una posición de autoridad en la iglesia o no. Cuidar de que nuestro corazón vaya en pos de aquello que, como dice el mundo hoy día, sigue tu corazón. Y el Señor dice en Jeremías 17, el corazón es engañoso. Es lo más retorcido que hay. Por eso maldito el hombre que confía en el hombre, en sí mismo, en su corazón. Pero bendito el que confía en Jehová. Cuidado, cuidado. El Señor nos hace un desafío teológico. ¿Quién es Jesús para ti? Y eso va a definir cómo va a ser mi ética, mi vida. No es simplemente, no es lo contrario. Cuando yo comprendo quién es Cristo, entonces eso va a afectar en cómo yo vivo. No puedo yo decir, yo soy un cristiano y que mi vida manifieste otra cosa. Lo que dice mi vida en cómo yo me conduzco va a hablar de mi Salvador. Y por último, vemos un ejemplo. El Señor, muy didáctico siempre, se fija, dice ahí, levantando los ojos, dijimos que estaba en el templo, levanta los ojos y ve a una mujer. En realidad ve a los ricos que estaban echando sus ofrendas y al mismo tiempo ve a una mujer. Y una mujer viuda que está echando allí una ofrenda también. Son pocos versículos, pero que nos dejan una gran enseñanza. Ya hemos visto antes que el Señor hace un contraste entre la riqueza y el orgullo de aquellos que son adversarios de Jesús y la piedad, en este caso de esta viuda. Él lo había hecho antes con el recaudador de impuestos, ¿se acuerdan? Que viene allí al altar y dice, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Y qué decía el fariseo? Gracias a Dios porque no soy como estos pecadores, ¿no? Como este publicano. Ya lo había contrastado anteriormente, pero ahora lo hace con una mujer mientras se están dando las ofrendas. ¿Qué es esto que sucedía? En el templo, dijimos en el templo de este tiempo, después del altar estaba el patio de las mujeres, hasta donde podían llegar. Y era un patio donde habían por las paredes una especie de campanas, como sería una campana de una trompeta, así de bronce, donde se echaban las monedas. Por lo tanto, cuando venía alguien a echar, no habían billetes, ¿no? Habían solo monedas. Cuando venía la gente a dar sus ofrendas, sonaban, ¿no? Y si usted echaba monedas de oro, monedas pesadas, iba a tener un sonido muy particular, destacado, brillante. Pero si echaba las monedas que esta mujer echó, que eran monedas de bronce, ¿no? De cobre más bien, que eran las monedas más pequeñas que existían, sonaba, ni tintineo sonaba, ¿no? Yo hice el cálculo, según los estudios que hacen los historiadores, ¿cuál vendría a ser más o menos esta moneda? El denario, que era una moneda que le trajeron a Cristo para decir, pagamos tributo a César, ¿se acuerdan? Hace unas semanas atrás. Bueno, el denario era el sueldo de un día de trabajo. La blanca era casi el 2% de un denario. Empecé a sacar los cálculos, bueno, más bien lo hizo la computadora. ¿A cuánto equivaldrían estas dos monedas? El cálculo para nosotros en el día de hoy serían 10 pesos. La pregunta es, hoy día, ¿usted sabe qué es lo que consigue con 10 pesos? ¿Sí o no? ¿Consigue algo con 10 pesos? Bueno, el asunto es este. El sustento para el día de esta mujer, para su día, era esto. Lo que ella tenía para subsistir era esto. Los chicos saben probablemente en el colegio, los que van ahí, o si no se llevan algo de merienda con 10 pesos, no sé si se alcanzan a comprar un trozo de pizza, quizás algún tiempo atrás. Pero imaginemos que alcanzaba para eso. Esa era lo que esa mujer iba a tener para ese día. No tenía para mañana. Era lo que tenía para su sustento de vida. Es lo que dice, es lo que significa la última frase al final. El sustento que ella tenía ocupa la palabra bios, que es vida. Era lo que tenía para vivir. ¿Por qué es importante este detalle? Porque el Señor contrasta, ¿no? Lo que debemos recordar es que el Señor, cuando llega al templo, ya lo vimos hace unas semanas atrás, el Señor echa a los cambistas ahí porque están aprovechándose de las personas, ¿no? Pero la ofrenda de la viuda representa, había dentro de la ley un mínimo incluso de las ofrendas, no se podía llegar y echar cualquier ofrenda.
No sabemos específicamente si esto alcanzaba para ese mínimo, más bien no era la ley, las interpretaciones de la ley que habían hecho los fariseos. Si alcanzaba para ese mínimo. Pero nosotros, ¿cómo medimos el mínimo y el máximo de algo como una ofrenda? Y tenemos que ocupar el signo peso. Para nosotros es cuantitativo, ¿verdad? Partimos de 10 y decimos, bueno, vamos a recibir desde 10 hasta 100, por poner un caso. O de 10 hasta 1000. Y esa es la manera en que nosotros calculamos un mínimo y un máximo. Pero la verdad, de la misma manera que el Señor lo dice de David, Dios no ve lo que ve el hombre. Dios ve el corazón. Y cuando se trata de lo que damos a Dios, que no tiene que ver solamente con nuestras ofrendas monetarias, sino que yo creo que aquí grafica también nuestra propia vida. Por eso Pablo, después de dar 11 capítulos acerca de todas las verdades del Evangelio, llega al capítulo 12 y dice, así que hermanos, os ruego por estas misericordias, ¿no? Por las misericordias de Dios, que presentéis, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos. Preséntense ustedes ahora como una ofrenda a Dios. Entonces, esto nos enseña que cuando se trata de lo que damos a Dios, Dios ve más que la porción, sino que Dios ve alguien diría, la proporción de lo que damos. No, los hombres ven lo que es dado, pero Dios ve lo que queda. Porque aquí dice que los ricos, ¿no? Dice verso 4, todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios, ¿de qué cosa? De lo que les sobra. Pero esta pobre echó su vida. El Señor nos quiere dejar una enseñanza para nosotros hoy. Él contrasta esto. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es tu Señor? ¿Eso está afectando cómo vives? Porque estos no están reconociendo que Jesús es el Señor, pero entonces esto está afectando en cómo viven. Cuidado, nos advierte. Y por último nos da un ejemplo. ¿Qué estoy dando a Dios? Y no tiene que ver simplemente con las ofrendas que damos allí, sino que tiene que ver con nuestra vida. Los ricos dan lo que les sobra. Lo que tú das a Dios es lo que te sobra, de tu tiempo, de tu energía, de tus ganas. ¿O estás entregando día a día tu vida? Ahora, pongámonos en los pies por un minuto de esta mujer. Esta mujer, el sustento de su día era estos, 10 pesos. ¿Qué podría haber hecho? Dijimos que ahí en el templo habían puestos de comida. Podría haber ido a un puesto de comida allí y comprarse con esos 10 pesos. ¿Hubiese estado mal? Probablemente no. Pero ¿qué hace esta mujer? Trae esta ofrenda y la entrega completamente a Dios. ¿Dónde estaba la confianza de esta mujer? ¿En los 10 pesos que tenía? ¿O en Dios que podía sustentarle? Entonces nuestra confianza, su confianza estaba en Dios, no en su dinero. Pero la mayoría de nosotros actuamos de manera distinta. El Señor, todas estas personas, dice, dieron sus ofrendas de su riqueza, pero ella, de su pobreza, puso todo lo que tenía para vivir. Jesús estaba hablando de dar proporcionalmente. Y esta mujer dio mucho más. Entonces, no es el tamaño de lo que tú das a Dios, sino el sacrificio y la fe lo que te lleva a dar a Jesús lo que corresponde. Como dijimos, nuestra teología afecta a nuestra vida, sin duda. El punto principal es quién es Jesús para ti. ¿Es tu Señor? Es lo que decimos, ¿verdad? ¿Lo es verdad? ¿En la práctica? ¿En la manera en cómo vivimos? ¿En la manera en cómo nos estamos dando a Dios con todo nuestro ser? Yo oro para que podamos examinar nuestra propia vida ante esta historia y que podamos tomar las decisiones para, primero, cuidar nuestro corazón, de no ser como estos hipócritas. La verdad es que luchamos con la hipocresía a diario. Ya sea como ellos, buscando los lugares o no, o simplemente yendo a lo contrario.
como no querer que nadie me vea, no mostrarme, que eso es lo mismo. Simplemente no tengo la personalidad para manifestarlo. Pero cuidado donde estás poniendo tu confianza. Esta mujer lo ejemplificó. Dio todo porque su confianza no estaba en lo que ella poseía, que era muy poco, pero para ella era mucho. Era todo lo que tenía. Pero su confianza estaba en Dios. Por eso viene y alaba a Dios con sus ofrendas. No va a ser la primera persona que va a dar todo lo que tiene y que Dios se va a encargar. Lo tenemos en las Escrituras, conocemos un montón de historias de hombres y mujeres que a través de vivir realmente a Cristo como su Señor, vivieron para Él, confiando en que Él se iba a encargar de sus circunstancias. No para que cambien, sino que para poder enfrentarlas como árboles plantados junto a agua y no como una zarza que está en el desierto. ¿A qué representa más tu vida? Bueno, es el examen que debemos hacer. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.